El debido proceso es entendido, les voy a decir con mis propias palabras, no es una definición propiamente, porque las definiciones obviamente están escritas en innumerables textos y también en sentencias, ¿no?, judiciales y del Tribunal Constitucional esencialmente. Entonces, el debido proceso en realidad es un derecho que garantiza que toda persona que está sometida ante una autoridad, ya sea ante un procedimiento o ante un proceso, cuente con el respeto de todos sus derechos fundamentales, de todos sus derechos, ¿ya? Y ahí vamos a hacer una primera tingencia. Muchas veces cuando hablamos de debido proceso nosotros decimos, para decirlo más propiamente, cuando nosotros cuestionamos tal vez algún procedimiento o ejercemos nuestro derecho de impugnación, nosotros decimos por lo general, ¿no?, se ha afectado mi derecho al debido proceso, a la tutela procesal efectiva, al derecho a la defensa, etc., ¿no? Y en esencia lo que estamos diciendo, o lo que pretendemos decir a través de eso, es que son derechos independientes, pero en realidad no lo son. El derecho al debido proceso en realidad es un derecho continente en una de sus manifestaciones, que contiene varios derechos al mismo tiempo, y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, hecha esa breve precisión, vamos a ver, por teoría general, conocemos que hay dos clases de normas, ¿no?, en principio, para luego llegar acá. Hay normas que son de aplicación inmediata y hay normas que son programáticas, normas de desarrollo, ¿no? Hay normas que tienen que ser desarrolladas todavía para que puedan ser aplicadas. Eso se traduce también en el caso del debido proceso en lo siguiente, ¿no?, lo que se entiende como eficacia inmediata y lo que va a merecer todavía un desarrollo legislativo. En el caso de la eficacia inmediata, el debido proceso será de eficacia inmediata. En realidad, el debido proceso contiene ambas formas de aplicación. Es de eficacia inmediata porque, en principio, cuando uno está ya sumergido dentro de un proceso o dentro de un procedimiento, necesariamente se tiene que garantizar su derecho al debido proceso, a través de las varias manifestaciones que luego vamos a ver, pero tiene que ser. No es que por el solo hecho de que ya está en la Constitución, ya es de eficacia inmediata. Por el solo hecho de que está allí, ya uno lo puede reclamar y uno ya lo puede ejercer. Pero necesita también un desarrollo legislativo. ¿Y cuándo? ¿En qué casos? Por ejemplo, es parte de lo que vamos a ver acá en el contenido, pero como un ejemplo lo voy a poner. Si nosotros estamos en un procedimiento administrativo, para poner un ejemplo, y dentro de ese procedimiento administrativo no estamos conformes con la decisión que se haya adoptado en una primera instancia, nosotros lo que vamos a hacer es lo vamos a impugnar, porque no estamos de acuerdo, porque consideramos que no se ajusta al derecho y que además pues lesiona nuestros intereses, ¿no? Entonces, en ese caso estamos ejerciendo una manifestación del debido proceso, que es ¿cuál? La pluralidad de instancia, ¿correcto? Pero la pluralidad de instancia como tal, ¿cómo lo ejerzo? Lo ejerzo a través de los mecanismos que se han desarrollado legislativamente. En este caso del ejemplo, en la Ley del Procedimiento Administrativo General están previstos cuáles son esos mecanismos impugnatorios que me van a permitir garantizar mi derecho a la pluralidad de instancia, como una manifestación del debido proceso. Al debido proceso se le clasifica esencialmente en dos formas: debido proceso material y debido proceso formal. Bueno, estos a su vez tienen, ¿no?, otras manifestaciones que ya lo vamos a ver en el desarrollo, pero hay quienes consideran una tercera forma de este derecho al debido proceso, ¿no? Hay quienes consideran, este es ya un tema, es un tema de doctrina, ¿no? Hay unos dicen, no, pero esto está acá. Y otros dicen, no, material, procesal y formal. Para efectos de lo que estamos conversando, vamos a hablar de estos dos, que creo yo que es.
El debido proceso material, ¿cómo se ejerce? Cuando nosotros reclamamos, a veces lo que exigimos es, por ejemplo, que cuando se tome una decisión, esa decisión se sustente o se sostenga en dos pilares básicos: razonabilidad y proporcionalidad. Razonabilidad porque no nos pueden aplicar pues, una medida arbitraria, ¿cierto? Una medida sin sustento, sin fundamento, como ya el tribunal en su momento en el caso Yamoja definió, ¿no? La apariencia de estas sentencias, que se le busca dar una forma aparente de contenido, pero en realidad es solo eso, ¿no? Y hay una serie de ejemplos y de definiciones que el tribunal estableció allí. Pero en ese caso hablamos de razonabilidad, pero también tiene que ser proporcional. No puede ser que de repente nosotros vamos a un proceso judicial, para graficarlo mejor, vamos a un proceso judicial y de pronto el fiscal, un proceso penal, el fiscal pide 4 años, ¿no?, de pena privativa de libertad, y el juez, sin mayores miramientos, agarra y establece los 4 años. No, ahí tiene que establecerse, ¿no?, esa pena de manera proporcional. Tiene que evaluar todas las circunstancias, todos los elementos y todas las características también del individuo que está sometido a ese proceso para poder determinar la aplicación del debido proceso. Entonces tiene que ser razonable y proporcional, ¿correcto? Ahora, en el debido proceso formal, esto está vinculado con el contenido. Ese es propiamente lo que vemos en el día a día. Acá, debido proceso formal. Eso es lo que vemos todos los días. Eso es lo que el abogado, el juez, el fiscal y toda aquella persona que está inmiscuida en el quehacer jurídico ve y aplica en el día a día. ¿Por qué? Porque en el debido proceso formal está contenido una serie de derechos, ¿no?, que vamos a tocar algunos como ejemplo. Ya hemos hablado de uno, el derecho a la pluralidad de instancia. Es una de las manifestaciones o es uno de los derechos que están contenidos dentro de lo que es el debido proceso formal. Que este es el que mayormente estamos viendo, pluralidad de instancia. Debido proceso formal, no estoy de acuerdo con la decisión, aplico mi derecho a la pluralidad de instancia. Otro derecho que es importante y que lo he dicho en antes como ejemplo también, el derecho a la defensa. Todo decía, derecho a la defensa. Mi derecho se ha afectado, mi derecho al debido proceso y también al derecho a la defensa. No está mal en el fondo, pero con propiedades debido proceso. En su manifestación de derecho a la defensa será, pues, ¿no? Pero debido proceso finalmente, porque el debido proceso lo que quiere es justamente eso, garantizar que todos mis derechos dentro de un procedimiento o dentro de un proceso al que yo me encuentre sometido sean respetados, ¿no? Hay otros derechos como el derecho al juez natural, por ejemplo, que también forma parte del debido proceso. Contigo lo hemos visto, Juan, ¿no? Ese tema del derecho al juez natural cuando hemos desarrollado un recurso en este caso. También dentro de lo que es el contenido del debido proceso encontramos otros derechos, ¿no?, que necesariamente tiene que estar garantizados como para que se pueda considerar que en efecto sea respetado el debido proceso. Y ese es uno de ellos, por ejemplo, el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales. ¿Qué pasa si el Estado, a través de, ya sea dentro de un procedimiento administrativo, dentro de un proceso judicial, nos dan una respuesta a una pretensión que nosotros hemos planteado, o a varias pretensiones que hayamos planteado, pero nos dan una respuesta que en realidad pues, no ha sido analizada, no ha sido justificada debidamente, no se ha aplicado proporcionalidad, no se ha aplicado razonabilidad, no se ha respetado una serie de garantías, pero además lo más grave es de que simplemente se ha hecho una enunciación de hechos, una descripción genérica de los elementos probatorios que se han tenido a la vista y se ha resuelto en consecuencia, ¿no? Entonces, allí justamente está la importancia del contenido del debido proceso en esa manifestación del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. No es suficiente la respuesta. Esa respuesta tiene que estar motivada, tiene que ser razonable, tiene que ser objetiva además, ¿ya?
Más o menos, a grosso modo, esos son algunos de los derechos fundamentales más importantes que están contenidos dentro de lo que es el debido proceso.